El tiempo no. Buenas tardes. Celebramos esta Santa Misa por las intenciones de la familia Vidrio Galvez, Javier Antoine Cannon, familia Cannon Tapia, la familia Ledesma Raigosa, la familia Raigosa Hernández, la salud de Verónica Dávalos Padilla. También pedimos por el eterno descanso de Michelle Artur Núñez, Roberto Alcántar, Ramón Osorio, Jesús Ayala, Elías Cota, Consuelo Gómez, Manuel Guzmán, Esther Arroyo, Herbert Rotón, Mario Valencia en su primer aniversario, Leopoldo Vidrio Oliva, Leopoldo Ibarra, Rafaela Soltero, Roberto Sánchez, familia Raigosa Hernández, Armando Solano en su 22 aniversario y por todas las benditas ánimas del purgatorio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así, obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Atiende, Señor, a quienes te dirigen sus ruegos y protege en tu bondad a quienes hemos puesto la esperanza en tu misericordia, para que, purificados de toda mancha del pecado, perseveremos en una vida santa y lleguemos a ser herederos de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. Cuando Dios se le apareció, Abraham se postró con el rostro en el suelo y Dios le dijo: Aquí estoy. Esta es la alianza que hago contigo. Serás padre de una multitud de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te he constituido como padre de muchas naciones. Te haré fecundo sobremanera. De ti surgirán naciones, y de ti nacerán reyes. Contigo y con tus descendientes, de generación en generación, establezco una alianza perpetua para ser el Dios tuyo y de tus descendientes. A ti y a tus descendientes
Les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, en la que ahora vives como extranjero, y yo seré el Dios de ustedes. Después le dijo Dios a Abraham: cumple pues mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor y a su poder. Búsquenlo sin descanso. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios, y gobierna en la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco, y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme, me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: ¿no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Les respondió Jesús: yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Per Evangelica Deliantur nostra Dei. Pueden sentarse. Queridos hermanos en Cristo, esta reflexión parto de un elemento fundamental sobre la comunicación, en concreto teoría de la comunicación.
El punto elemental de la comunicación, queridos hermanos, es que haya un emisor, un receptor y un mensaje. Son tres elementos infaltables, indispensables para que exista la comunicación. Si hay alguna falla en alguno de estos tres elementos, el emisor, el que está transmitiendo el mensaje, el receptor, el que está recibiendo el mensaje, o el mensaje en sí mismo, el resultado de esa comunicación va a quedar comprometido, puesto que no se va a dar el objetivo de la comunicación, darse a entender. Consideremos, hermanos, que esto lo podemos aplicar en el Santo Evangelio que hoy escuchamos, en el diálogo de Jesús con los fariseos. Nuestro Señor claramente está dando un mensaje diáfano, muy claro, transparente. Yo soy, es decir, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el enviado del Padre Celestial, yo soy el Hijo de aquel Dios que ustedes adoran, de ese Dios del cual Moisés habla en su ley, de ese Dios el cual ustedes adoran, tanto en la sinagoga como en el templo de Jerusalén. Los fariseos captan de manera distinta. Ellos están entendiendo el mensaje solamente desde el punto de vista carnal, terrenal, solamente desde su cerrada percepción que tienen de la ley de Moisés. No alcanzan a ver el significado profundo que el Antiguo Testamento ya va enseñando al pueblo de Israel, de que los profetas, la ley, son simplemente un anuncio, un camino, una pedagogía para el cual Yahvé iba a revelar en la plenitud de los tiempos la presencia viva de su Hijo en medio de su pueblo. Ahora sí podemos comprender este regaño tan duro que Jesús les hace. Si dijera que yo no conozco a Dios, sería tan mentiroso como ustedes. ¿Por qué Jesús les llama duramente la atención y los tacha de mentirosos? Porque ellos, a través de su estudio y de su reflexión, afirmaban, es que nosotros, por conocer la ley de Moisés, nosotros conocemos a Dios. Pero Jesús claramente les advierte, les dice, es que ese no es el único conocimiento de Dios. Ese no es el conocimiento perfecto de Dios. Y por eso Jesús más adelante dice, yo lo conozco y por eso obedezco su palabra. Hermanos, he ahí la clave para entender el verdadero conocimiento de Dios que Jesucristo quiere transmitirle a los fariseos y 2000 años después a todos nosotros que estamos escuchando su palabra. Hermanos, el conocimiento de Dios no es simplemente intelectual. El verdadero y auténtico conocimiento de Dios radica en la obediencia a su palabra. Un ejemplo hermoso lo tenemos en nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Ella desde el mismo instante de la Anunciación dice, hágase en mí según su palabra. Que se cumpla, que se haga, que se realice en mí todo lo que la palabra de Dios diga. Eso es, queridos hermanos, el ejemplo que María Santísima nos deja en el fiel cumplimiento de la palabra, es decir, de la voluntad de nuestro Padre Dios para con nosotros. Un ejemplo también muy hermoso que tenemos sobre el fiel cumplimiento de la palabra de Dios es el santo que hoy, hace 15 años, estamos conmemorando su muerte. Me refiero al Papa San Juan Pablo II. Un día como hoy, 2 de abril, hace 15 años, parte hacia la casa del Padre.
quienes nos tocó, a través de los medios de comunicación, ser testigos de la agonía y de la partida a la casa del Padre del Papa San Juan Pablo II, claramente se acordarán cómo desde aquella última aparición en el balcón del Palacio Apostólico, cuando el Santo Padre quiso hablar para dar su bendición y que ya su garganta ya no podía expresar palabra, sonido, que hace 33 años de pontificado él claramente fue el Papa de la palabra, el Papa del discurso, el Papa de la predicación. ¿Cuántas veces a lo largo de su historia como sacerdote, como obispo y como Papa, él a través de su palabra nos enseñó a cumplir con la voluntad de Dios? Y él la cumplió hasta el último momento, instante de su propia vida, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de lo que para él le era tan terrible el sufrir, el que su cuerpo se había convertido en su propia cárcel. Su cuerpo ya no daba físicamente para más, pero su alma de apóstol intrépido pedía más y claramente quería todavía en sus últimos instantes de vida darnos a conocer la voluntad, la palabra de nuestro Padre Dios. Hermanos, así concluimos esta homilía. Por intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, y por intercesión de San Juan Pablo II, pidámosle al Señor que nos dé la fortaleza para cumplir su divina palabra, a pesar del dolor, del sufrimiento o de la tribulación, que Él nos dé su gracia y su poder para que a través del fiel cumplimiento de su voluntad podamos seguir evangelizando en el nombre de Cristo nuestro Señor. Sagrado Corazón de Jesús, se ponen de pie. Hermanos, oremos a Dios Padre, que en su amor creó al hombre y con su misericordia lo ha redimido por la sangre de su Hijo, y pidámosle que escuche nuestras oraciones. A cada petición responderán: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Para que Jesús el Señor purifique con su sangre nuestras culpas que han manchado a la Iglesia, su esposa amada, oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Señor, que con su cruz ha rescatado al hombre del dominio de la muerte, muestra a todos los pueblos el camino del Evangelio, oremos. Escúchanos, Padre. Para que Cristo, que despertó a Lázaro del sueño de la muerte, haga que los que están muertos por el pecado recobren la vida por la penitencia, oremos. Escúchanos, Padre. Para que quienes estamos aquí reunidos, sobre todo a través de los medios de comunicación en sus hogares y lugares de trabajo, nos amemos los unos a los otros como Cristo nos amó y se entregó por nosotros, oremos. Escúchanos, Padre. Dios de misericordia y eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que con su muerte destruyera el pecado y la muerte, y con su resurrección nos devolviera la vida y la felicidad, escucha las oraciones de tu Iglesia y haz que podamos gozar de los frutos de la cruz gloriosa de Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Llevemos al Señor el vino y el pan, llevemos al altar la viña y el trigal. Señor Dios. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Llevemos al Señor trabajo y dolor, llevemos al altar ofrendas de amor. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día,
nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos sacrificios para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira con agrado, Señor, este sacrificio y concédenos que sirva para nuestra conversión y para la salvación del mundo entero por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. A ti pues, Padre Omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Eres la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición, y proclamando tu misericordia se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo José Francisco, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva donde brilla la plenitud de tu paz.
en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el Señor nos enseña. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, dense la paz como signo de reconciliación. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta para sanarme. Oración. Año jubilar parroquial por el 25 aniversario sacerdotal del señor cura José Octavio Moreno Olivares. Te damos gracias, Padre misericordioso, por los cuidados que nos has regalado en nuestro caminar parroquial. Has sido grande con nosotros, con la presencia pastoral de tantos sacerdotes generosos. Por tu benevolencia, nos has otorgado un esmerado y fiel ministerio en nuestro párroco, el señor cura José Octavio Moreno Olivares, quien con su vida y testimonio cuida de tu pueblo. Bendice sus trabajos y fatigas, y como fruto de su apostolado, obtenga la salvación de muchas almas, que sean su consuelo aquí en la tierra y su corona eterna en el cielo. Madre Santísima de Zapopan, Reina del lago de Chapala, intercede por él y por nosotros. Amén.
Para las personas que nos siguen en esta Santa Misa a través de los medios de comunicación, les invitamos a hacer la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y ahora, como si ya te hubiese recibido, me uno y me abrazo a ti. No permitas, Señor, que el pecado me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, Santifícame. cuerpo de Cristo, Sálvame. sangre de Cristo, Empleado. agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Confórtame. Oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, Escóndeme. no permitas Que me separe. del enemigo mal Defiende. a la hora de mi muerte, Llama. y mándame ir a ti para que con tus ángeles y santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Se pone de pie. Oremos. Alimentados por estos dones de salvación, te suplicamos, Señor, tu misericordia, para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Inclinen su cabeza para recibir la bendición. Sé propicio a tu pueblo, Señor, para que rechazando día con día lo que te desagrada, se sacie sobre todo con las delicias de tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen buenas